En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a Daniel Vázquez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Hola Alberto, muy buenos días. Pues mira, más o menos pasado por agua y con la gripe, a ver si logramos acabar en la columna sin que me agarre un ataque de tos, mano. No te preocupes, aquí te echamos montón, no te preocupes. Se han presentado, Daniel, una serie de propuestas que yo personalmente me preocupan mucho porque independientemente de la condena que ha habido en otros momentos a este tipo de expresiones violatorias de los derechos humanos, hablamos de propuestas de seguridad de gobiernos y también de personajes de la ultraderecha, se han presentado y están ahí avanzando pian pianito. ¿Tú cómo ves todo esto que está sucediendo en América Latina y lo que sucede en México? Este fin de semana también hubo un planteamiento muy similar por parte de Acción Nacional, Daniel. Sí, lo veo como un contexto grave para los derechos humanos, como una apertura a probables violaciones a derechos humanos. Pero mira, vamos a darle un poquito más de contexto. El domingo 21 de junio fue la segunda vuelta presidencial en Colombia y ganó el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Seguimos todavía venimos de Estados Unidos de Trump, vamos a seguir hablando de la extrema derecha, pero ahora en Colombia. Y en cuanto fue designado como presidente electo, envió un ultimátum, dijo, y leo textualmente sus palabras: a esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico. Disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin. A la par que prometió desmantelar todo el proceso de construcción de paz en Colombia. Más allá que seguramente pues, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, las FARC, incluso una organización que es más bien ya una red de macrocriminalidad como es el Clan del Golfo, seguramente se murieron de la risa cuando oyeron esto, porque es muy parecido a las declaraciones como las de Vicente Fox de que iba a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos. Pues obviamente esto no se va a resolver, no van a entregar así nada más las armas porque no llegó un presidente de extrema derecha y hace semejante declaración. Pero independientemente de que eso pues no va a suceder, el gran problema es que no abona a la construcción de paz, y no solamente no abona, sino que hace una propuesta de una política de seguridad que puede generar violaciones a derechos humanos. Eso está pasando en varios países de la región. Y lo que vemos pues con mucha claridad es que tenemos una confrontación, tenemos una disputa entre una derecha radical, ¿no? Que no se trata de una derecha liberal, de una derecha moderada, sino de una derecha abiertamente radical. Se habla mucho de gobiernos de izquierda radical cuando en realidad los radicales que han llegado al poder son en realidad de derecha, ¿no? Ese es el gran problema. Y por otro lado, pues gobiernos justamente de izquierda bastante más moderada que tienen ciertos tipos de políticas de seguridad. Los ejemplos de esta derecha radical sería Bukele en El Salvador en 2019, Noboa en Ecuador en el 2023 y bueno, pues la llegada ahora de Abelardo de la Espriella este año en Colombia. ¿En qué consiste la política que nos proponen? ¿Qué es lo que se determina como política de mano dura y qué es lo que puede generar violaciones a derechos humanos? Mira, primero, lo más importante, la militarización del país. Con lo que esto conlleva, porque pues obviamente los militares no están preparados para hacer políticas de seguridad, ellos están preparados para combatir al enemigo, y combatir al enemigo pasa pues obviamente por violaciones graves a derechos humanos, como detenciones arbitrarias, como muchas veces tortura, como ejecuciones extrajudiciales, que no son propias de la política de seguridad ciudadana que debiera tener un país democrático. Otra herramienta que se utiliza en el marco de la mano dura son los estados de excepción, ¿no? Que de hecho son tantos o tan prolongados que se convierten en más que estados de excepción, en mecanismos permanentes. Noboa, por ejemplo, en Ecuador ha decretado 19 estados de excepción entre enero del 2024 y junio del 2026. En el caso, por ejemplo, de Bukele en El Salvador, pues prácticamente están en estado de excepción desde el 2022 y esto pues genera también violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas contra Desaparición Forzada ya expresó una profunda alarma porque en estos 19 estados de excepción en Ecuador hay documentadas ante el comité, al menos 51 desapariciones forzadas.
Otro elemento de la política de mano dura es sumar muchísimo, sobre todo hombres y mujeres jóvenes pobres, a la cárcel, recluirlos en las cárceles. El problema no es solo que los meten a la cárcel, sino que muchas veces lo hacen con detenciones arbitrarias y violando su derecho al debido proceso. El Salvador es el ejemplo más claro de esto. Mira, con este dato va a quedar todo muy claro. El Salvador tiene 2.053 personas privadas de la libertad por cada 100,000 habitantes. México tiene 192, ¿no? Entonces ahí uno mira la distancia de esta política de mano dura, de esta dinámica de detener jóvenes por tener elementos que nos hagan pensar que no, bajo lógicas prejuiciosas, pues que pueden ser personas que cometen algún acto criminal y en consecuencia meterlos a la cárcel. Portación de rostro criminal, le decíamos en mi época cuando estudiaba Derecho, ¿no? Los detienen por el delito de portación de rostro criminal sin que en realidad hayan cometido ningún delito. Y un elemento más, o un par de elementos más, es la espectacularización del castigo, ¿no? Las megacárceles no son solo infraestructuras penitenciarias, son escenografías políticas, construyen enemigos y los enemigos pues son esos hombres y mujeres jóvenes pobres normalmente, que porque tienen ciertas características los construyen justamente como enemigos. Y el último es la criminalización de la disidencia y la protesta. Quienes tratamos de salir obviamente a defender los derechos humanos de estas personas, las organizaciones de la sociedad civil, las distintas organizaciones de derechos humanos, son duramente criminalizados, ¿no? Entonces, estos son los elementos que constituyen la política de mano dura y voy a parar por aquí para que podamos charlar un poquito. Esta es la disputa que tenemos actualmente en América Latina. ¿Qué tipo de política de seguridad queremos? ¿Qué tipo de dinámicas de construcción de paz queremos? ¿Queremos una de mano dura encabezada por un gobierno de derecha radical o queremos una de seguridad ciudadana encabezado por un gobierno probablemente de izquierda moderada? Ese es el lío, ese es el problema en el que estamos. Y ese es un problema grave si tomamos en cuenta que lo que sucede, por ejemplo, en El Salvador, como bien nos recordabas, en Colombia, en Chile, donde un personaje de la calaña de José Antonio Kast fue elegido como el presidente de ese país, bueno, no son tan lejanos porque tienen imitadores en México. Ya lo sufrimos, ya lo sufrimos, este delito de la aportación de rostro equivocado, o no sé cómo le llamabas, o el delito de ser joven, por ejemplo, en Ciudad de México, en el tiempo de Miguel Ángel Mancera, era un crimen. Los policías detenían a un montón de jóvenes con el simple hecho de sospechar que en algo andaban, los extorsionaban, los vandalizaban, hubo casos de torturas, de violencia, sin tampoco olvidar toda la forma en la cual esta mal llamada guerra contra el narco, que en realidad era la guerra para apoyar al cártel de Sinaloa, que declaró Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, dejó entre las principales víctimas a miles de jóvenes que no se supo qué pasó con ellos o que fueron asesinados. Hay personajes aquí que están ansiosos de repetir estas ideas que no necesariamente son tan extranjeras, Daniel. Totalmente. En México no somos ajenos a la tentación de la mano dura. Mira, tal vez comenzaría por reconocer que sí tenemos un problema, que las redes de macrocriminalidad son uno de los grandes desafíos a la política de seguridad en el siglo XXI, no solo para México, sino incluso para estos países que mencionamos, ¿no? Las maras en el caso de El Salvador, las propias redes de macrocriminalidad también que se encuentran en Ecuador y bueno, qué decir de Colombia con sobre todo paramilitares y el Clan del Golfo. Entonces sí que son un desafío. Son un desafío porque son órganos transnacionales, pero que al mismo tiempo tienen presencia local y que ejercen gobernanza criminal. Esto lo hace mucho más difícil. Pero también porque esa gobernanza criminal se empezó a alimentar por dinámicas militares. Entonces es una gobernanza criminal mucho más dura y también por la cantidad de recursos económicos y de violencia con la que cuentan. Entonces sí que hay que reconocer que sí que tenemos un problema. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es si ese problema se va a resolver con estas dinámicas de política de mano dura, y la respuesta inmediata es no, por ahí no. Por la sofisticación de las redes transnacionales de narcotráfico, por ejemplo, pues esas no se van a desarticular con megacárceles. Meter a miles de jóvenes, hombres y mujeres jóvenes pobres a la cárcel no desarticula las redes de macrocriminalidad, como vimos, por ejemplo, en el caso de Ecuador. Y de hecho sabemos que no las desarticulan, entre otras cosas, en espacios tan grandes, en territorios tan grandes y con poblaciones
tan grandes como es el caso mexicano, porque en realidad pues siempre vas a tener ahí una población que queda y que puede ser incluso recluida de forma forzada. Entonces, meter gente a la cárcel, ¿no? Destinar, digamos, al olvido a varias de nuestras generaciones de jóvenes no puede ser la solución y no es, de hecho, la solución. No lo es tampoco, como vimos en el caso de Ecuador, porque cerró el 2025 con 50 personas asesinadas, casi 51 por cada 100,000 habitantes. Es la tasa más alta de América Latina, es decir, a pesar de aplicar dinámicas de mano dura, eso no tuvo ningún impacto con respecto a la violencia que se está sufriendo en Ecuador. El promedio de Ecuador, el promedio de América Latina, que es la región más violenta, es de entre 24 y 25 personas asesinadas por cada 100,000 habitantes. Ecuador tiene el doble, ¿no? Entonces, claramente esa no va a ser la solución. Pero lo que sí tenemos que poner sobre la mesa es que, pues que sí tenemos ahí ese desafío, ¿no? Y que muchas veces nuestros votantes en América Latina suelen votar por la seguridad y por esta imagen, digamos, por este espejo, porque en realidad, no un espejo, perdón, pero por esta cuenta de vidrio, eso es lo que quería decir, por esta cuenta de vidrio, este imaginario de que este tipo de discursos generan más seguridad. Nuestros votantes muchas veces votan por seguridad por encima de la igualdad y la democracia. Y esto es algo que los gobiernos de izquierda deben de tener en mente si no quieren perder elecciones en el futuro. Entonces sí que tenemos que resolver el problema de las redes de macrocriminalidad y de la gobernanza criminal. No las podemos resolver con estas dinámicas de mano. Exactamente. Es un llamado de nuevo de atención que nos haces, Daniel Vázquez, para no bajar la guardia, independientemente de la filosofía política, la tendencia que se tenga. Lo más importante es mantener el respeto a los derechos humanos. La mano dura en ningún lugar del planeta ni en ningún tiempo ha sido la solución. Pues te agradezco estos minutos de análisis y de conversación, Daniel Vázquez. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio. Mira, lo logramos sin toser. Bueno, ya en lo que sigue en adelante es un poquito de jarabe, no, más bien de miel con limón y un poquito de jengibre. Dicen que funciona. Así será, así va a ser. Abrazo muy grande, querido. Te iba a recomendar un licuado de ajos, pero creo que ese no es la salida. No, yo creo que mi pareja se enojaría mucho contigo con esa recomendación. Retiro lo dicho. Que tengas buen día, Daniel. Buen día, cuídate, chao. Chao, hasta luego.